Buenos días y bienvenidos a esta pequeña formación donde vamos a ver de una manera global muchas de las funcionalidades que un usuario necesita para empezar a utilizar Cleos a fin de poder dar esos primeros pasos en la aplicación. Esta primera vista que tenemos es configurable por cada usuario. Para poder hacerlo tan solo hay que ir a la configuración general que se encuentra arriba a la derecha y ahí podremos marcar las ventanas que nos interesen visualizar. Y en todo momento para volver a inicio tan solo tendríamos que pulsar en este icono de la casa. Desde aquí vamos a tener acceso a los últimos expedientes con los que ya he estado trabajando, al igual que todas las tareas que yo tengo pendientes, ya sea, y de nuevo pulsando en una pequeña tuerca que tenemos en la misma ventana, las tareas que tengo que realizar el día de hoy, la de los próximos 7 días o la de los próximos 30 días. Aparecen algunas en roja y otras en negro porque toda aquella tarea que no haya vencido me la mantiene en negro y toda aquella tarea que debería haber realizado y todavía no he hecho, Cleos me la resalta en rojo hasta que la marque como finalizada. Al igual sucede abajo a la izquierda con las citas. Desde aquí tendríamos acceso a todas las citas que tengo próximas, ya sean de aquí a 7 días o de aquí a 30 días. Y por último tendríamos el resumen de actividades. Para Cleos las actividades son todas esas gestiones susceptibles de poder indicar un importe, ya sea en honorarios, en gastos o sencillamente computar horas para saber si está siendo rentable el expediente. En cualquier caso, todo el apartado de actividades y de facturación tenemos una formación dedicada exclusivamente a la explicación de ese apartado. Vamos a iniciar con la creación de un nuevo expediente para poder ver todos los pasos. En Cleos hemos intentado simplificar la vista de modo que todos los botones de nuevo los tenemos ubicados en el botón más que aparece arriba a la derecha. En este caso voy a pulsar en nuevo expediente. Y lo primero que me pedirá Cleos es qué tipo de expediente queremos crear. El listado de tipos de expediente es configurable, por lo tanto, no duden en contactar con nosotros para poder ayudarles en la configuración. Para este ejemplo voy a coger, por ejemplo, civil y aceptamos la ventana para que ya podamos empezar a introducir información. De todos estos campos realmente obligatorios son solamente el primero, que es el número de referencia y que permite Cleos una configuración para que sea automático y no tengamos que estar pendientes de él, así como el nombre, que en este caso estamos hablando del nombre del expediente. Si en su despacho les gusta ponerle nombre a los expedientes que no coincidan con el nombre del cliente, se podría hacer, aunque lo más habitual es poner como nombre del expediente el nombre del cliente. Para este ejemplo vamos a coger, por ejemplo, a Fernando García. Aparte del nombre como tal, tenemos también la descripción, donde podríamos ampliar más información sobre de qué va este expediente. Por ejemplo, una reclamación de cantidad. En cuanto a información importante, aparte del tipo que ya hemos indicado que es civil, podríamos llegar a categorizar mucho más el expediente. Para ello tenemos este apartado de categorías, donde tan solo pulsando en el símbolo más nos cargaría el listado de categorías que el despacho ha ido creando previamente. Como se entiende que esto es algo muy vivo y que constantemente van a estar añadiendo categorías, no hace falta que vayamos a la configuración para poder hacerlo. Directamente desde aquí podríamos crear la categoría que necesitáramos, en este caso reclamación de cantidad, para que estuviera disponible ya para todos los expedientes, de modo que pudiéramos seleccionar una o varias categorías de cara en un futuro poder sacar listados de expedientes que contengan esas categorías específicamente. Continuando con la introducción de información importante, a la derecha tendríamos los miembros del despacho. Aquí es donde tendríamos que indicar quién va a ser el abogado titular, el colaborador, el representante. Aquí podríamos tener diferentes roles que también son configurables, por ejemplo, el abogado titular, y cuál de las personas del despacho se va a encargar en este caso del expediente. En el caso de que trabajen varios abogados no habría ningún problema porque podríamos indicarle diferentes personas para este expediente. Esto va a ser relevante de cara a un futuro querer, por ejemplo, sacar todos los expedientes que está llevando mi compañero Alfonso porque se ha ido de vacaciones y deseamos continuar viendo si hay alguna gestión que hacer. El resto de intervinientes, clientes, contrarios, procuradores, testigos, cualquier otro interviniente del expediente iría en la parte inferior donde dice partes. Esto igualmente es configurable. De hecho, en este expediente hemos dicho que para los expedientes de civil vamos a obligar a crear el cliente. Como esta opción es configurable, podremos indicar que necesariamente tengamos que incluir al cliente, al procurador, etcétera, dependiendo del tipo de expediente. A la hora de añadir el cliente, en este caso, como ya hemos puesto que es obligatorio, con pulsar doble clic aquí ya se nos abriría la ventana, donde nos aparecería que vamos a seleccionar a un cliente y nos permitiría buscar. Aquí nos permite buscar en cuanto pongamos 3 letras, ya podríamos empezar a hacer acotaciones para poder localizar si ese cliente ya ha trabajado con nosotros, para poder seleccionarlo y directamente ya tenerlo añadido al expediente. En este caso nuestro cliente es Fernando García, podríamos buscar si existe
ese contacto, y de no existir, directamente aquí tenemos ya el botón de nuevo contacto para poder dar de alta a ese contacto. De nuevo, por simplificar, lo único necesario de toda esta ventana que es obligatorio es el nombre y apellidos. El resto es información adicional que podemos cumplimentar. A grosso modo, tan solo debemos indicar si es una persona física o jurídica para que tenga nombre y apellidos o solamente nombre, y cumplimentar los datos que tengamos en ese mismo momento. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que es Fernando García. Podríamos indicar un número de DNI para poder dejar aquí sus indicaciones. Tenemos otros campos como otros nombres, la profesión, la dirección. Si fuera necesario incluir un número de teléfono, email, etcétera, tan solo tendríamos que darle aquí al botón de añadir para poder seleccionar, por ejemplo, el teléfono móvil, o añadir, por ejemplo, su dirección de email. Tan solo es volver a repetir y volver a pulsar en el botón de añadir. Evidentemente, cualquier información que no podamos meter en este mismo momento porque la desconozcamos, la podemos meter a posteriori. Con la información introducida que tuviéramos en este momento, ya le podríamos dar a OK. Y nos va a recomendar si queremos imprimir el documento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Con Cleos ya viene un modelo preestablecido, pero podríamos añadir aquí cualquiera que fuera necesario que tuvieran ustedes. Ya tenemos el contacto creado, por lo tanto le podríamos dar al OK. Tantos intervinientes tuviéramos en este expediente, tantas veces le daríamos aquí al botón de añadir parte, seleccionaríamos qué es lo que quisiéramos añadir, por ejemplo, la parte contraria. Si la tenemos dada de alta, la seleccionamos directamente, y si no lo tenemos dado de alta, lo crearíamos directamente. En este caso, por tener a un contrario, voy a buscar alguno de los que ya tenemos dado de alta para poder aceptar y tener un poco de información. En el caso de que uno de nuestros contactos haya sido anteriormente cliente y ahora lo estemos poniendo como contrario, o a la inversa, haya sido contrario y ahora lo estemos poniendo como cliente, Cleos nos informa de ese conflicto por si queremos revisarlo, aunque nos permite continuar ignorando el conflicto. Aparte de la información que hemos añadido del expediente, tendríamos aquí arriba otra pestaña con otros datos donde podríamos crear aquí diferentes campos adicionales, esto siempre y cuando tengan ustedes la versión Pro o la versión Business de Cleos. Igualmente, si tienen dudas acerca de esta cuestión, contacten con nosotros y se las resolveremos. Y por último tendríamos el apartado de información judicial y notas donde sí meteríamos información del procedimiento, el órgano judicial, el número de autos, el NIG, etc. Una vez introducidos los datos necesarios, ya podríamos darle al OK para poder generar el expediente. Ahora lo que se va a crear es el expediente tal y como lo vamos a ver a diario. Esto ya sí sería un expediente real con el que trabajaríamos de manera habitual. Aquí tendríamos la información que hemos metido anteriormente, también tenemos la información de los miembros del despacho, así como de los clientes, contrarios, etc. Campos adicionales para esos campos que hayamos podido crear para ustedes y la información judicial del expediente. Aparte de esta información general, ya podríamos pasar al apartado de documentos. ¿Qué estaríamos hablando de los documentos de este expediente en particular? Lo primero que vemos a la izquierda es un listado de carpetas donde podemos organizar la documentación y que de nuevo es configurable tanto de manera general para Cleos como de manera específica por cada tipo de expediente. Para añadir un documento, lo único que debemos hacer es coger una de las carpetas que tenemos en nuestro ordenador y arrastrar el documento que nos interese a la aplicación. En el momento que arrastramos un documento a la aplicación, lo que se nos abre es esta ventana donde podemos indicar el nombre, que podemos mantener el mismo que teníamos en nuestro ordenador, una descripción si nos interesara, indicar en qué carpeta queremos que se guarde e incluso podemos hacer una previsualización si pulsamos sobre este icono que aparece aquí a la derecha para confirmar si este documento es el que nos interesaba. Pulsamos en OK y ahora Cleos lo que va a hacer es una copia de ese documento y nos lo va a subir directamente al expediente. De modo que ya podríamos trabajar con ese documento directamente desde Cleos. En el caso de que tengamos varios documentos que queramos subir al mismo tiempo, podríamos cogerlos todos de golpe, no necesariamente uno a uno, todos de golpe, arrastrarlos de forma masiva y aquí ya Cleos nos va a permitir distinguir si queremos importar uno a uno, en cuyo caso me va a ir preguntando por el nombre y la carpeta donde lo quiero guardar, o bien importación masiva, donde directamente no me va a preguntar y va a subir todos los documentos directamente a Cleos tal y como lo tenemos en nuestro equipo. Una vez en Cleos podremos hacer lo mismo que podríamos hacer en nuestro ordenador. Con el botón derecho podemos acceder a las propiedades por si queremos cambiar el nombre únicamente de ese documento. Por ejemplo, esto podríamos indicar que es un contrato. O incluso podríamos mover los documentos de carpeta, de modo que podríamos arrastrar cualquiera de estos documentos de una carpeta a otra, como si se tratara de los documentos de Windows. Con la documentación hay muchas funcionalidades que podremos hacer, desde convertir un documento Word a PDF o incluso tener la opción de firmar electrónicamente
los documentos de PDF sin tener que sacarlos de la aplicación, así como la posibilidad de compartir con un cliente externo un documento, de modo que en lugar de mandárselo por email tengamos la opción de compartirlo con él y que él tenga acceso a una plataforma donde podrá visualizar el documento, descargárselo, imprimírselo e incluso ponernos comentarios para que nosotros podamos hacer modificaciones sobre el mismo. De nuevo, con cualquier duda que tengan, pueden contactar con nosotros para que se las podamos resolver. Estas gestiones que estamos haciendo con los documentos que teníamos en nuestro ordenador, también Cleos nos permite crear nuevos documentos directamente en Cleos. En este caso, lo que se me va a abrir es un listado de plantillas. Aquí podríamos insertar todos aquellos documentos que utilizamos de manera habitual en el despacho y que cogemos ya como base, de modo que no solamente los tengamos como repositorio, sino que además podamos configurar que automáticamente en tal párrafo me aparezca el nombre del cliente, en tal otro me aparezca su número de teléfono, su dirección de email, etcétera. O bien tenemos la opción más sencilla, que es crear un documento directamente desde Cleos que me va a abrir directamente Word para que yo pueda empezar a redactar el documento sin tener que pasar por mi ordenador, sino que en el momento que yo le he dicho quiero crear un nuevo documento en blanco, ya puedo escribir el documento, decirle que lo quiero guardar y no se está guardando en mi ordenador, sino que se está guardando directamente en Cleos. Como desde Wolters Kluwer entendemos la importancia que hay a día de hoy con las gestiones de emails, en Cleos hemos desarrollado un pequeño complemento para tenerlo insertado directamente en Outlook. En este caso, aquí estamos visualizando mi Outlook, donde yo tengo una serie de emails, en este caso tengo este correo electrónico donde viene un texto y una serie de documentación. Sin salir de Outlook, yo a la derecha voy a poder tener este botón de Cleos que me abrirá un buscador donde yo puedo buscar el expediente que me interesa tener relacionado ese email, o incluso sin necesidad de hacer búsquedas, ya directamente me van a aparecer los últimos expedientes con los que yo he trabajado, o incluso si ya he guardado algún correo electrónico de este cliente ya en un expediente, Cleos automáticamente me va a recomendar ese expediente para ese correo electrónico. Una vez localizado el expediente, solamente tenemos que marcarlo y ya nos va a permitir ponerle si queremos una descripción o indicarle en qué carpeta dentro del expediente queremos guardar el correo electrónico. Y si queremos llegar a desglosar el correo y sus documentos adjuntos, tan solo tenemos que marcar esta opción y aquí ya podríamos, de manera individualizada, el poder cambiarle el nombre a cada uno de los documentos, el poder indicarle en qué carpeta queremos cada uno de los documentos, a fin de poder hacer toda la gestión desde Outlook sin tener que irnos a Cleos. Tan solo tendríamos que pulsar el botón de guardar ahora y toda esta documentación, el email, etcétera, quedaría reflejado ya directamente una copia en el expediente. O incluso desde aquí podemos seleccionar qué documentos no nos interesa que vaya en este momento al expediente. Pero estas opciones no solamente las tenemos para cuando recibimos correos, sino que también cuando vamos a redactar un nuevo correo electrónico, vamos a tener una serie de opciones para poder redactar ese email. Aquí tengo un nuevo correo electrónico que yo voy a redactar, donde a la izquierda tengo mi correo habitual y a la derecha tengo también igualmente las opciones de Cleos, que si queremos la podemos ocultar o mostrar indistintamente. Nuevamente, lo único que tendría que hacer es buscar el expediente o seleccionarlo del listado para poder aprovechar que tenemos toda la información introducida para yo poder seleccionar, por ejemplo, el cliente al que le quiero mandar este correo, los archivos adjuntos que me interesan, que no solamente me permite añadir el archivo adjunto en documento de Word como lo tengo en el expediente, sino que también me permite una conversión a PDF directamente sin salir de Outlook, pulsando en este pequeño icono de PDF, de modo que en Cleos yo voy a mantener ese documento de Word, pero al cliente le estoy mandando un documento de PDF sin tener que salir de Outlook. Adicionalmente podemos también incluir una descripción y quizás una de las cosas que más les interesen sea la opción de también de poder utilizar plantillas dentro de los emails. El uso de plantillas nos va a permitir el poder tener algunos correos electrónicos preredactados, de modo que yo pueda seleccionar directamente cualquiera de ellos y el texto se me cumplimente en el correo. Pero no solamente el texto, sino que podemos automatizar campos como el nombre del cliente, la referencia del expediente, el número de autos, etcétera, para que redactar, por ejemplo, un email al procurador sea tan sencillo como seleccionar el correo que nos interese y automáticamente ya esté preparado para enviar. Una vez preparado el correo, tendríamos las opciones de poder enviarlo directamente con Outlook, como se haría hasta ahora, y aquí ya Cleos no participaría, o bien darle a enviar y guardar, en cuyo caso este correo electrónico que se va a enviar con Outlook quede también reflejado en Cleos. Volviendo nuevamente a la aplicación,
Hay muchas cuestiones adicionales que pudiéramos hacer con la documentación, desde poder redactar una nota documental que nos va a permitir hacer pequeñas anotaciones, crear actas de reunión para poder dejar indicado qué es lo que hemos tratado con el cliente, ya sea en una reunión, una llamada telefónica, o los hipervínculos para, por ejemplo, he localizado una noticia importante en una página web y puedo dejar el enlace directamente desde la pestaña de los documentos del expediente. Si pasamos a la pestaña del calendario, aquí lo que tendríamos sería un histórico de todas las citas que he tenido o voy a tener con el cliente o con cualquiera de las partes relacionadas con este expediente. Para poder crearla simplemente pulsamos el botón de nuevo e indicamos el tipo. En Clio siempre obligamos a crear un tipo precisamente para tener bien organizadas las citas. Por ejemplo, si yo marco que esto va a ser un señalamiento, a posteriori yo puedo sacarme un listado de todos los señalamientos que tengo para el mes que viene, a fin de poder tener organizada mejor la agenda. En cuanto a esta ventana, es algo muy genérico. Marcar el día y hora que queremos esta cita, el hora de inicio y de fin, el propietario, porque puede ser esta cita para mí o para otro compañero, o bien incluso puedo incluir otros intervinientes para que esta cita no solamente aparezca en mi calendario, sino que además aparezca en el calendario de otros compañeros. En el momento en el que le damos al OK, ya se crea esa cita en todos los calendarios de todos los compañeros para tener aquí un histórico de todas las citas que hemos gestionado. Pasando al apartado de tareas, sucedería lo mismo. Aquí tendríamos un histórico de todas las tareas que hemos realizado en este expediente. Como las tareas son gestiones pendientes de realizar, el listado de tipos también es diferente. Aquí tenemos un listado de tipos de tareas que igualmente podemos personalizar, donde podremos elegir la que necesitemos, indicarle quién es el propietario de esa tarea, también podemos añadir tareas para grupos y por lo demás podemos poder indicar un asunto, una descripción, la fecha que la puedo escribir a mano, seleccionar del calendario o bien incluso tengo la opción de seleccionar esta calculadora, la cual me va a permitir calcular plazos. Tan solo hay que indicarle desde la fecha en la que queremos que se calcule el plazo, cuántos días queremos que se calcule y seleccionar la provincia, partido judicial, jurisdicción, fase y proceso para que así Cleo sepa en esa provincia si hay días festivos, si en esa jurisdicción se tienen o no se tienen en cuenta los fines de semana para el cómputo del plazo, etc. Adicionalmente tenemos la opción de poner con unos cuantos días de antelación un recordatorio para que nos avise con días de antelación e indicar si esta tarea tiene una prioridad alta, media o baja. Pero las tareas no solamente se van a quedar ahí, sino que adicionalmente tenemos la opción de guardarla y que se nos habilite una pestaña específicamente para poder anexar los documentos que necesitamos para esta tarea, ya sean importarlo desde nuestro equipo o ya sea directamente seleccionar alguno o algunos documentos que podamos ya tener en el expediente. Igualmente sobre esta funcionalidad tenemos un pequeño curso aparte que si ustedes desean se lo podríamos remitir. Una vez introducida la información ya podríamos dar a aceptar y aquí tendríamos el reflejo de todas las tareas que tendríamos que realizar. En este caso esta tarea es para el día de hoy, por lo tanto quedan 0 días, pero aquí podríamos ver cuántos días restan para poder completar esa tarea, si se ha hecho con antelación o incluso si se ha hecho fuera de plazo, para tener control sobre todas las tareas que se han gestionado en el expediente. Si nos fuéramos al inicio ya podríamos tener más información donde aparte de los expedientes que tenemos, también estamos viendo las tareas que tenemos que realizar. Aquí veo la tarea que tengo que realizar en este día en concreto. Puedo acceder a la tarea desde aquí, puedo realizar cualquier cambio, puedo saltar directamente al expediente pulsando en esta lupa. Podría acceder a los documentos si es que hemos anexado directamente documentos sin tener que pasar por el expediente o cambiarla de fecha en el caso de que tuviera que cambiar o modificar alguna cuestión. Lo mismo sucede con las citas. Desde aquí veo que el día 20 tengo una formación, puedo acceder a esta cita directamente pulsando sobre ella y desde aquí también tendría la opción de cambiarlo de fecha, de hora, saltar al expediente pulsando la lupa, exactamente igual que pasaba con las tareas, sin necesidad de pasar por el expediente para poder gestionarlo. Y no solo podemos hacer todas estas gestiones desde la ventana principal, sino que Cleos dispone evidentemente de un apartado de calendario donde poder ver todas las citas de una manera más visual, acceder a las citas igualmente que hacíamos desde el inicio para poder hacer cualquier tipo de cambio, saltar al expediente. Podría ver mi calendario o el calendario de alguno de los compañeros por si tengo que coordinarme con alguno de ellos, e incluso si disponemos de Office 365 o Google Calendar, tenemos la opción de directamente desde Cleos se sincroniza automáticamente cualquier cita o tarea que tenemos en Cleos con nuestro calendario de Office 365 o Google Calendar. En el caso de que necesitemos localizar algún tipo de expediente, también tenemos la posibilidad de localizarlo directamente desde esta pestaña de expedientes general, donde veremos todo el listado de expedientes. También podemos hacer un filtro para ver solamente los que están abiertos o solamente los últimos.
Desde aquí podríamos no solamente ver el listado de expedientes, sino podríamos cambiar el orden de las columnas. Podríamos agrupar resultados arrastrándolos simplemente la columna a la parte superior para que nos indique de qué tipo son cada uno de ellos. Podemos hacer búsquedas simples donde podríamos buscar aquí por descripción, por nombre, por referencia del expediente o por el cliente. O hacer una búsqueda avanzada donde disponemos de diferentes campos que podríamos utilizar para poder localizar de una manera mucho más específica el expediente o expedientes que necesitáramos. Una vez hecha la búsqueda, desde abajo tenemos el botón de imprimir que nos permitiría no solamente imprimir físicamente en papel el listado, sino que también tendríamos la opción de exportarlo a Excel con las ventajas que eso supondría. Y esto mismo que estamos viendo para los expedientes es lo mismo que sucede con los contactos. Desde aquí tendríamos el listado de todos los contactos, podríamos mover las columnas, agrupar resultados, buscar por nombre, apellidos o hacer una búsqueda avanzada donde poder localizar un contacto, por ejemplo, por su teléfono, por su email, localizar contactos de un solo código postal, etc. Y una vez sacado el listado, igualmente tener el botón de imprimir lista para poder sacar un listado de todos los contactos que coinciden con la búsqueda que hemos realizado, ya sea en papel o directamente exportarlo a Excel. Igualmente, y retornando al apartado del calendario, también tenemos, aparte del típico calendario, también tenemos un campo de búsqueda donde podríamos buscar citas de todos los calendarios o de un calendario de uno de los compañeros únicamente. Solamente está la próxima semana, el próximo mes o por una búsqueda entre diferentes fechas, solamente un tipo de cita determinada, por ejemplo los señalamientos, para poder sacar un listado que igualmente me permita imprimirlo o exportarlo a Excel, que igualmente podemos extrapolar al apartado de tareas, donde también podré tener acceso a todas las tareas que tengo pendientes o a todas, indistintamente de si ya se han realizado o no, realizar una búsqueda por palabras, ir a una búsqueda avanzada si es que deseo simplemente acotar por un tipo de tarea determinada, pues por ejemplo, elaborar documentación, todas las tareas hasta hoy, la próxima semana o el próximo mes, etcétera. Y por último, lo mismo sucedería con la pestaña de documentos. Aquí tendría un listado de toda la documentación que hay dentro de mi base de datos, tendría la posibilidad de mover las columnas, agrupar resultados, buscar por nombre o por descripción, o en el caso de la documentación, como son tan dispares los tipos de documentos que podemos tener, la búsqueda avanzada es muy amplia, donde podríamos buscar desde por el título, por la descripción, cuándo fue modificado, quién ha creado ese documento, quién es el propietario de esa documentación, o por lo que quizás más nos preguntan los clientes es por la posibilidad de buscar a texto libre, es decir, buscar palabras en cualquier documento dentro del mismo documento. Para ello sí que necesitamos que sea un documento de texto, da igual que sea Word, PDF, Excel, PowerPoint, etc. Pero no podríamos buscar sobre imágenes. Esto nos devolvería nuevamente un listado de documentos desde no solamente podamos abrir ese documento, sino que también tenemos la opción de abrir el expediente que lo contiene. Adicionalmente tendríamos todo el apartado de facturación, de actividades, de contabilidad, donde poder computar horas y poder introducir diferentes datos económicos, que eso ya disponemos de una formación específica sobre esta cuestión. En todo caso, les animamos a que contacten con nosotros con cualquier duda que puedan tener y para facilitar esa labor, en el menú que tienen arriba a la derecha de Cleos en Ayuda, tienen la opción de solicitar una llamada en la cual simplemente tendrán que poner su número de teléfono de contacto e indicarnos si quieren que le llamemos en este preciso momento o incluso programar una llamada para que tal día a tal hora contactemos con ustedes. Adicionalmente, no solo disponemos de esta opción, sino que igualmente en el menú de ayuda, en soporte técnico, tendríamos una página web en la cual tendríamos no solamente un formulario de contacto donde nos pudieran hacer llegar su consulta, sino que también vienen otras formas de contacto más habituales, como nuestros números de teléfono y nuestra dirección de email para que puedan remitirnos cualquier consulta. Y por último, también tienen nuestro apartado de manuales y formación, donde podrán disponer de un listado de diferentes apartados de Cleos, tales como novedades de nuevas versiones, así como otras funcionalidades separadas por apartados, como por ejemplo expedientes, así como en la parte inferior un manual en formato PDF para que puedan descargarse. Si aún así encuentran algún servicio que necesiten y que no tengan directamente en Cleos, también disponen de la opción de pedir un servicio personalizado, en cuya web nos podrían solicitar diferentes funcionalidades como crear un usuario nuevo, crear o modificar nuevas plantillas, crear o modificar informes, solicitar una formación personalizada ya sea online o bien presencial en sus oficinas, que haría llegar su solicitud al departamento encargado para ponerse en contacto con ustedes y poder presupuestarles ese servicio. Sin más, les agradecemos la atención que han prestado a este curso y con cualquier cuestión contacte con nosotros con cualquiera de las formas que les hemos indicado para que le podamos ayudar en lo que necesiten. Gracias por elegir Cleos y por confiar en Wolters Kluwer.